Vamos a comenzar con la unidad 4. Esta unidad es bastante sucinta en cuanto al tema del que nos habla, pero es una de las bolillas también más significativas en nuestra materia, porque es una de las clases de obligaciones que encontramos con mayor frecuencia. Incluso acompaña muy bien a la obligación de dar cosa cierta que vimos en el capítulo anterior, en la unidad anterior, y también es de suma utilidad práctica. Por eso también es importante que esta unidad en particular, si tienen algún tipo de duda, lo vayan planteando a la medida de lo que vamos a ir desarrollando, porque la forma que tenemos de enseñarla implica ir construyendo bases y de ahí por encima. Entonces, si hay algún concepto que les quedó medio trunco al principio, es importante que se lo saquen a la duda en este estadio antes de llegar a la parte final y que no sepan desde dónde retomar de vuelta el repaso, ¿está? Bueno, la unidad 4, como ya venimos viendo, arranca con otro criterio de clasificación de las obligaciones. En este caso, comparto la pantalla y vamos al PowerPoint. En este caso, el primer grupo de obligaciones corresponde a las obligaciones de género, y el puntapié de distinción lo encontramos en estas características, según la naturaleza del objeto. ¿Por qué? Porque, como vimos en la unidad anterior, cuando vimos la obligación de dar cosa cierta, vimos que la prestación puede estar perfectamente individualizada desde el inicio de la obligación, desde que la obligación nace, yo saber, deudor, que debo entregar el automóvil dominio tanto o el inmueble folio real matrícula número tanto, que no existe otro igual, o bien puede tratarse de una obligación que no tenga la prestación perfectamente determinada, es decir, que esté sujeto a un cierto grado de indeterminación inicial y que vaya a concluir al momento del pago. Esto, para que ustedes lo vinculen, es tan solo el reflejo práctico de esa característica que habíamos señalado oportunamente cuando hablamos del objeto de la obligación como elemento esencial, y entre los requisitos enunciamos que el objeto debía ser determinado o determinable. Dentro del objeto determinado entraría la obligación de dar cosa cierta, y dentro del objeto determinable es donde encontraríamos a este grupo de obligaciones de género. De género a secas, de género limitado, y a las obligaciones de dar suma de dinero. Entre otras, porque también este criterio de clasificación nos va a continuar en la unidad que sigue. ¿Está? ¿Qué es lo que tiene de singular este tipo de obligaciones que no tienen a la prestación perfectamente individualizada ab initio? Que el deudor no sabe con precisión absoluta qué es lo que va a entregar o qué comportamiento va a realizar, pero es una indeterminación relativa y no absoluta. Por ejemplo, si, para que ustedes se den cuenta, si pensáramos en la entrega de un animal, yo tengo determinado el tipo de prestación, sería la entrega de un animal. Pero si yo lo dejo así, a secas, digamos, cierro ahí la oración, el deudor podría liberarse entregando desde una hormiga a entregar un elefante. Entonces, ese grado de indeterminación es demasiado amplio, sería una indeterminación absoluta, que el legislador tampoco pretende. Por eso la indeterminación, si bien está permitida, debe ser relativa, o sea, debe estar establecida por lo menos en su especie y en su cantidad. Por ejemplo, si yo digo entregar un animal, pero determinando, por ejemplo, la raza, determinar qué tipo de animal. Entregar un caballo, por ejemplo. Bueno, perfecto, tengo el género establecido y tengo la cantidad establecida. En esos parámetros podemos manejar cierta indeterminación inicial. Ahora, también dijimos que esa indeterminación no va a durar todo el tiempo sin cesar, sino que va a encontrar un momento límite, que por eso es una indeterminación temporaria y no permanente,
y es justamente al momento del pago, o al momento en que, el deudor practica la elección o la opción que según el tipo de obligación puede tener a su favor, y de alguna forma cierra ese círculo de indeterminación y vuelve a la obligación una obligación de prestación determinada. ¿Está? Bueno, vamos a el primer grupo que trae esta unidad, que son las obligaciones de género. Están definidas en el artículo 762 del Código Civil y Comercial, aquella que recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. O sea, es lo que acabamos de decir. Por ejemplo, la obligación de entregar un caballo. Tengo determinada la cantidad y tengo determinada la especie. Podría decir, por ejemplo, un caballo de determinada raza, y estaría también dentro de este límite de obligación de género. ¿Qué es lo que tiene de característico este tipo de obligación? Que a diferencia de la obligación de dar cosa cierta, el tipo de bien que se entrega es una cosa fungible. En cambio, en lo anterior no. Nosotros venimos viendo que no hay dos inmuebles iguales, que no hay dos automotores iguales. Bueno, acá sí. Acá puede haber 2 o 3 o 4 o 5 caballos que tengan características similares y que mantengan esa fungibilidad respecto de lo que va a entregar, que esto se va a reflejar en los efectos que tiene esta obligación, sobre todo para el deudor, que ahora vamos a analizar en profundidad. En este punto hay un cambio importante en el Código Civil de Vélez, porque el Código Velezano regulaba dos clases de obligaciones dentro de este grupo, que eran las obligaciones de dar cosa incierta, no fungible, y la obligación de dar cantidades de cosas. Vamos a ver que el cambio subsiste y que mantiene vigencia, pero bajo denominaciones distintas. Hoy tenemos un gran grupo que son las obligaciones de género, y ya no reguladas las obligaciones de dar cantidades de cosas, con la implicancia que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en el caso de la obligación de género, teniendo en cuenta que tengo determinada la prestación, pero solamente en la cantidad y en la especie, ¿cómo se cierra el círculo entonces? ¿Cómo esa prestación se vuelve determinada? Bueno, está sometido a un proceso de individualización. Esa individualización es tan solo una elección que en principio le corresponde, le compete al deudor en forma unilateral, digamos, no requiere la conformidad del acreedor, siempre que esa elección se practique en una cosa de calidad intermedia. ¿Por qué? Porque imaginemos que si yo tengo que entregar un caballo, por ejemplo, y pensáramos en el deudor, ¿qué caballo buscaría el deudor para entregar? Buscaría el caballo más económico que hubiera en el mercado. Y si pensáramos en el acreedor, ¿qué caballo querría el acreedor que le entreguen? Y bueno, un caballo pura sangre de carrera, inscripto. Entonces, en esos parámetros, el legislador dice, no, acá no tenemos que tender ni el interés de uno ni el interés del otro. Entonces vamos a la cosa de calidad media. Y ahí es donde se ratifica ese principio de buena fe en el cumplimiento de ese contrato y de esa obligación. Ahora, ¿cómo es que, si este es un acto que va a realizar el deudor en forma unilateral, cómo es que se anoticia, cómo llega esa elección a conocimiento del acreedor? Bueno, acá hubieron diversos sistemas, incluso en el Código de Vélez se discutía cuál era el sistema que se utilizaba. Avanzo en la que sigue para que ustedes vean la diferencia. Se hablaba, por ejemplo, del sistema de la separación o individualización, cuando el deudor separaba, por ejemplo, de su establo, separaba al caballo que iba a entregar. Otros hablaban de que la elección se perfeccionaba cuando el caballo era enviado al acreedor. Otros hablaban de la ejecución o entrega de la cosa, o disposición del cumplimiento, en el sentido de que se perfeccionaba cuando el deudor ponía a disposición el bien del acreedor, pero el sistema que quedó ya establecido en nuestro Código Civil y Comercial es el llamado sistema de la declaración. Ya incluso tiene un sentido lógico. ¿Por qué? Porque adelanta el momento en el que el deudor va
a considerar efectuada la elección y la va a comunicar al acreedor. Pero ¿cómo la va a comunicar? A través de una declaración que implica una manifestación de voluntad. Puede ser expresa o tácita. Expresa implicaría anoticiarlo a través de algún medio fehaciente, mirá, fulano, voy a entregarte tal caballo que tengo en mi establo, de tales características, de tales particularidades, o bien en forma tácita, por ejemplo, haciendo entrega misma de la cosa, cuando ya lo pone a disposición. Pero básicamente adelanta, ya no piensa al momento último donde se produce la entrega de la cosa. Piensa el legislador que ya desde el momento en que el deudor pone en conocimiento al acreedor con cuál va a entregar, ya ese acto alcanza para considerar que la elección quedó practicada y que a partir de ese momento la cosa va a cambiar en consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque la elección implica un quiebre en este tipo de obligación, en razón de que hasta el momento de la elección yo tengo una obligación de género, tengo a la prestación indeterminada en términos de especificidad, digamos, o sea, tengo establecido el cuánto y la especie, pero no tengo otra cuestión. Con lo cual, imaginemos el caso que yo le estoy diciendo. La obligación consiste en entregar un caballo. ¿Qué pasa si el caballo que el deudor tenía pensado entregar, no habiendo aún comunicado nada al acreedor, el caballo que él ya va viendo que al acreedor le puede interesar, qué pasa si ese caballo, por ejemplo, se muere por algún tipo de situación fortuita, el caballo fallece? Bueno, ¿qué produciría esa situación? O, por ejemplo, que el campo se inunde y el caballo o los caballos del deudor fallecieren. Bueno, hasta el momento en que la prestación se mantiene indeterminada en estos términos, en que aún no ha mediado el acto de elección por parte del deudor, los riesgos del contrato son a cargo del deudor, con lo cual se aplica este principio que está allí en cursiva: el género nunca perece. ¿Y esto cómo se traduce prácticamente? Que si el caballo que yo tenía pensado entregar se muere, bueno, entonces tendré que entregar otro caballo, otro de la misma especie, y ya. ¿Y en qué momento va a quedar liberado el deudor? Y en principio nunca. ¿Por qué? Porque toda vez que exista un caballo de esa raza sobre la faz de la tierra, el deudor va a estar en condiciones de cumplir acabadamente su prestación. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué momento entonces quedaría liberado el deudor? Cuando todo el género pereciere, lo cual en términos de esta clase de obligaciones prácticamente difícil, casi imposible. Por ello, este tipo de obligación es tan comprometedora para el deudor en tanto no practique la elección, porque él responde ineludiblemente y absorbe por completo los riesgos de que la prestación perezca o se deteriore, que no pueda finalmente ser entregada, y que normalmente esa situación liberaría a un deudor de responsabilidad, pero no en el caso de la obligación de género. En razón de que la aplicación de este principio, que el género nunca perece, importa que el deudor va a estar siempre en condiciones de encontrar una cosa del mismo género, o sea, de la misma especie, en condiciones de ser entregada. Ahora, al producirse la elección, una vez que el deudor ya realizó esa manifestación de voluntad que mencionábamos recién, esa declaración expresa o tácita, y que comunicó al acreedor qué caballo iba a entregar, a partir de allí, como les decía hace un instante, se produce un quiebre en el régimen jurídico de la obligación, porque allí es donde el círculo se cerró para esta clase de obligación. Por lo que, una vez practicada la misma, ¿qué régimen legal le vamos a aplicar? El de las obligaciones de dar cosa cierta. La obligación pasó de tener un objeto determinable a tener un objeto determinado, con lo cual todo lo que vimos en la bolilla anterior respecto de los efectos de la obligación de dar cosa cierta para constituir o transferir derechos reales, entre paréntesis, para hacer un poco de memoria, todo el régimen de frutos, mejoras y riesgos de la cosa, que incluyen los supuestos de pérdida y de deterioro,
se vuelven aplicables a partir del momento en que el deudor efectúa esa comunicación y esa elección, ¿está? Con lo cual, de vuelta tengo el círculo cerrado y tengo que ahí ver en tal caso cómo juega a su favor o en su contra, si alguna de estas circunstancias se suscita hasta que se produzca la entrega de la cosa, ¿está? Bueno, como les decía hace un ratito, un cambio que tiene este código es la eliminación de las obligaciones de dar cantidades de cosas. La definición que daba Vélez es súper práctica, digamos, es sencilla de aprender. Tiene que ver con tipo de obligación donde la cosa consta de número, peso o medida, o sea, cantidad de algo. Esa cantidad puede ser de cantidad numérica, 1, 2, 3, 4 cabezas de ganado, puede ser en cuanto al peso, 10 toneladas de, o de medida, por ejemplo, una superficie de un terreno, o tantas hectáreas, ¿está? Estas obligaciones de dar cantidades de cosas estaban comprendidas dentro de este tipo de obligaciones, pero con un régimen jurídico separado, y en este punto el proceso a través del cual se volvía de prestación determinada era a través de un proceso de conteo, pesaje o medición. O sea, acá no hablábamos de una elección, porque en realidad yo tengo identificado que tengo que entregar 10 toneladas de trigo. ¿Cómo vuelvo determinada la prestación? Y bueno, tengo un depósito de trigo, basta con que yo pese 10 toneladas para que el proceso de individualización quede perfeccionado y sea a partir de ese proceso de pesaje que la prestación se vuelva de dar cosas ciertas, ¿está? O sea, el efecto en todos estos supuestos es igual. Una vez que el círculo se cierra, aplico el régimen jurídico de la obligación de dar cosas ciertas. Y en relación a este proceso de individualización de esta prestación, el legislador también era integrativo del interés susceptible de vulnerarse, que era el acreedor. ¿Por qué? Porque si el acreedor no participa de este proceso, podría verse burlado en sus intereses si luego en vez de 10 toneladas llegan 9 toneladas y media, y ya el acreedor si no lo dejaron participar de ese proceso, va a tener algún planteo que hacer. Por eso, en este punto, el acreedor era también ocupaba un rol importante. En el caso del Código Civil y Comercial, este régimen no ha mantenido autonomía, o sea, no van a encontrar ustedes una disposición, ni siquiera un artículo que haga referencia a las obligaciones de dar cantidades de cosas, no obstante lo cual hay una mención de ellas dentro de las obligaciones de dar moneda extranjera, que es la que de alguna forma mantiene la supervivencia de esta clase de obligación, que en términos generales se consideraría incluida y le aplicaríamos las disposiciones de la obligación de género, ¿está? O sea, están en principio derogadas, pero como el legislador del código vigente ha hecho mención de ellas, entonces, en teoría, no sucede lo que en la práctica, o sea, estarían no reguladas, pero aún vigentes, ¿está? Y por último, dentro de este primer punto, tenemos a las obligaciones de género limitado, o sea, acá yo cierro un poco más el círculo de indeterminación. ¿Por qué? Porque en vez de plantear el ejemplo de la entrega de un caballo, por ejemplo, como decíamos recién, tomo la entrega de uno de los 5 caballos que el deudor tiene en su establo. Entonces ahí tengo el género establecido, tengo determinada la cantidad y la especie, pero además lo vuelvo limitado a un número determinado de unidades o de elementos, donde solamente van a aplicarse las disposiciones, que ahora vamos a ver de qué tipo de obligación, dentro de ese género ya establecido, ya preestablecido. Bueno, acá tenemos un solo artículo, que es el 785, que en realidad lo que hace es una remisión al establecer que las disposiciones de las obligaciones alternativas se le van a aplicar a este tipo de obligación, donde el deudor debe entregar una cosa incierta
pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Recuerden el ejemplo. Debe entregar uno de los 5 caballos que tengo en el establo. El cambio en este punto es que la obligación de género limitado, que pareciera ser la hija menor de la obligación de género, o sea, pareciera que tiene un vínculo legal similar, en realidad el legislador ha optado por no asimilarlo en estos términos, estableciéndole la aplicabilidad de un régimen legal que no es el de las obligaciones de género, sino el de las obligaciones alternativas, como si el deudor debiera uno de 5 caballos que están todos en una misma situación de igualdad. Debo este, o este, o este, o este, o este caballo, ¿entienden? Como si fuera una alternativa grande, ¿está? Y el correlato de eso es que ese principio que mencionábamos hace un instante, que el género nunca perece, en principio no tendría aquí aplicación. O sea, aplicamos todo el régimen de las obligaciones alternativas. Con lo cual, si todos los elementos que integran ese lote, o sea, esa cantidad ya establecida de cosas ciertas, allí sí el deudor quedaría desobligado. Es decir, si los 5 caballos que el deudor tenía en su establo perecieren, entonces no aplicaríamos el principio del género nunca perece, sino que el deudor quedaría allí liberado porque ya no tendría nada que entregar, ¿está? Y tampoco rige el principio de la calidad media, nada dice el artículo 780 que es parte del régimen de las obligaciones alternativas, con lo cual aquí habría libertad para el deudor al momento de practicar esa elección dentro de sus diversas alternativas de cosas inciertas dentro de del mismo grupo limitado, ¿está? Tan solo eso es todo lo que es pertinente de este primer punto de la unidad 4. Bueno, y pasamos a la obligación más importante que tiene esta unidad, que son las obligaciones de dar sumas de dinero, definidas actualmente en el artículo 765, es una definición que no admite margen de error, para que lo sepan leer. Este es un tema sumamente importante, evaluable, con lo cual, como les dije al principio, vamos a ir construyendo juntos para que todo el tema cobre sentido al final. Si tienen alguna duda, habilitan su micrófono y hacen la consulta. Partiendo de la definición, es una definición legal, con lo cual está escrita ya en nuestro Código Civil y Comercial. Pueden tomar igualmente cualquier otra de la doctrina, pero la definición legal, al igual que la definición de obligaciones del 724, en estos casos no hay mayor margen de equivocación si ya tenemos algo dicho en nuestro código de fondo, ¿está? Bueno, según el artículo 765, son obligaciones de dar dinero aquellas en las cuales el deudor, desde el mismo nacimiento de la obligación, está obligado a entregar una cantidad de moneda determinada o determinable. Acá hay un punto a destacar porque usualmente en la definición de esta clase de obligación se comete un error, que es definir a la obligación de dar suma de dinero como aquella que tiene por objeto la entrega de una cantidad determinada o determinable de dinero. Y en realidad ya saben ustedes que no podemos utilizar en la definición la misma palabra que intentamos definir, con lo cual acá la palabra moneda en este artículo adquiere una importancia trascendente porque viene a reemplazar lo que queremos definir, que es dinero, ¿está? Les digo esto para que ustedes cuando practiquen la definición tengan en cuenta a esa palabra como eje central. La obligación de dar suma de dinero es entregar moneda, no dinero, ¿está? Bueno, vamos a armar algunas ideas en principio generales acerca de este tema para que ustedes vayan viendo en qué ámbito tienen aplicación esta clase de obligaciones. El dinero, ya saben ustedes, no hace falta que se los explique yo, tiene un gran uso en la vida cotidiana y también en el ámbito jurídico. Ahora vamos a ir específicamente a las funciones del dinero, pero
nosotros, como también en el ámbito usual de lo diario, utilizamos el dinero para un sinnúmero de situaciones. Ponemos precio a las cosas en dinero, fijamos el valor del trabajo en dinero, percibimos remuneración en dinero, creamos títulos de crédito que están establecidos en dinero, y a la vez en el ámbito contractual y extracontractual que nos ocupa, también el dinero viene todo el tiempo a colación. Piensen ustedes, el contrato de compra-venta, por ejemplo, entrego cosa a cambio de dinero. El contrato de locación, concedo el uso y goce de un bien a cambio de dinero. Contrato de mutuo, me voy al banco y tomo prestado dinero poniendo en garantía un bien. Bueno, podemos pensar un montón de contratos donde el dinero aparece como prestación o contraprestación. Y también en el ámbito extracontractual, dentro de la órbita de la responsabilidad civil, también la indemnización de daños y perjuicios se gradúa en una suma de dinero. Y sin embargo, en todos estos casos que estamos mencionando, el dinero no tiene el mismo fundamento y no se usa para lo mismo. Por eso tenemos acá que dividir las aguas. Voy a pasar algunas cuestiones que me parecen no tan trascendentes para explicarlas. Acá me quiero quedar. Funciones del dinero. Tenemos funciones económicas y función jurídica. Funciones económicas son 3. Esto resumiendo lo que estaba diciendo recién. La función económica como unidad de medida de valor, por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale un paquete de yerba, lo mido en dinero. Cuánto vale un electrodoméstico, lo mido en dinero. O sea, cuánto vale un bien en términos económicos, bueno, utilizo el dinero como unidad de medida o de valor. Segunda utilidad económica, instrumento de cambio. Yo quiero comprar o adquirir bienes o servicios, pago precios en dinero, ¿está? O sea, instrumento más adecuado para el tráfico entre las personas, como dice ahí. Si yo quiero transformar mi riqueza en bienes, voy a utilizar dinero. Pero a la vez es un instrumento de ahorro, con lo cual, si yo quiero capitalizar mi remuneración, por ejemplo, el excedente de la remuneración que no gasto, y quiero hacer algo con ese dinero, bueno, lo ahorro, y eso también me servirá al día de mañana tener un rédito económico también en dinero. Pero el dinero también tiene una función jurídica, que esta es la función que nosotros vamos a analizar. O sea, hasta acá nosotros esto se lo dejamos a las ciencias económicas, a la administración, al contador. ¿Qué función tiene el dinero en términos económicos? Bueno, eso lo estudiará ese profesional. A nosotros desde el punto de vista del derecho nos importa la función jurídica del dinero. ¿Por qué? Cuando el dinero es utilizado como medio de cancelación de créditos o deudas, medio legal de pago. Como les decía recién, yo tomé un crédito en un banco y lo debo devolver en dinero. Yo compré un bien, un electrodoméstico, y tengo que pagar el precio del contrato en dinero. Entonces, desde ese punto de vista, la función jurídica del dinero es donde nosotros vamos a hacer y a direccionar nuestro análisis, ¿está? Bueno, y tenemos que adentrarnos en profundizar sobre 3 cuestiones en particular. Curso de la moneda, clases de moneda y teorías sobre el valor de la moneda, ¿está? Repito, curso de la moneda, clases de moneda y teoría sobre el valor de la moneda, ¿está? Son los 3 pilares que necesitamos para comprender lo que sigue del tema. Vamos a arrancar de lo primero, curso de la moneda. Todos en algún momento hemos escuchado hablar acerca de estas 2 cuestiones. ¿Cuándo una moneda tiene curso legal y cuándo una moneda tiene curso forzoso? Bueno, allí tienen muy sencillamente explicado, en términos bastante latos, pero para que todos comprendan. Decimos que una moneda tiene curso legal cuando el Estado la emite y le imprime circulación, o sea, la obliga a circular y a adoptarla por parte de la sociedad
como medio de cancelación de créditos, o sea, como medio legal de pago, como decíamos recién. Pero además tiene una característica que le es singular. La moneda que tiene curso legal se caracteriza por ser convertible. ¿Qué significa que una moneda tenga, al tener curso legal, sea convertible? La convertibilidad implica que el Estado respalda o garantiza esa moneda que emite y que hace circular en oro o divisas extranjeras, o sea, lo que nosotros llamamos usualmente las arcas del Estado, y le garantiza al ciudadano que ante la presentación de su billete le va a ser entregado el equivalente que representa ese billete de lo que el Estado tenga su respaldo, o sea, el equivalente en oro, el equivalente en dólares, o la moneda que el Estado tenga su respaldo, ¿está? Eso es lo que refleja la idea de que una moneda tiene curso legal. Vuelvo a insistir. El Estado la emite, la impone a sus habitantes como medio de cancelación de pago, pero le garantiza la convertibilidad de la moneda ante su presentación, obteniendo el ciudadano el equivalente en oro o divisa extranjera. En cambio, la moneda tiene curso forzoso cuando no tiene esa garantía o no tiene ese respaldo. ¿Qué significa? El Estado la emite y la impone a los habitantes de la sociedad, pero sin tener respaldo en oro o divisa. O sea, es una moneda que si el ciudadano quiere ir a convertirla, no va a tener ningún resultado. Entonces, ¿por qué el Estado, se preguntarán ustedes, por qué el Estado la emite y la impone a sus habitantes? Porque para la circulación interna y la adquisición de bienes y de servicios dentro del territorio nacional, esa moneda con curso forzoso, digamos, tiene utilidad porque el ciudadano la va a utilizar en razón de la confianza que le merece el Estado emisor. O sea, ese sería el único respaldo que tiene la moneda que tiene curso forzoso. O sea, el ciudadano sabe que no va a poder obtener el equivalente en arcas del Estado, pero de alguna forma la recepta y la utiliza porque le merece confianza ese Estado que le emite. ¿Está? Primer cuestión a tener en cuenta. Ahora vamos a ver esto cómo se refleja en lo que sigue, que es clases de moneda. Tenemos 3 clases de moneda. Inicialmente la moneda era metálica. Si ustedes miran cualquier película de Roma, por ejemplo, van a ver que la moneda era confeccionada en metales nobles. Ahora, ¿tiene esta utilidad práctica actual? Y prácticamente no. ¿Por qué se dejó de utilizar? Y bueno, por la inseguridad y por el peso que representa. O sea, imagínense hoy portar lo que implicaría un billete de 1.000 pesos en moneda metálica. O sea, se nos rompería cualquier billetera y bolsillo. A la vez que sería sumamente inseguro andar con moneda metálica encima. O sea, ya pensar en monedas de oro o de plata es actualmente inconcebible. ¿Cuál es su utilidad práctica entonces? Bueno, para algunos estados la moneda metálica sigue teniendo vigencia en tener sus respaldos del billete que van a emitir. O sea, yo tengo el respaldo en oro del billete que imprimo, ¿está? No es el caso nuestro. Argentina no tiene respaldo del billete que emite en moneda metálica. Ya saben ustedes que nuestras reservas, las famosas reservas del Banco Central, no son en moneda metálica, sino en dólares. Pero en algunos estados sí lo es. O sea, el oro sigue constituyendo respaldo y manteniendo esa utilidad práctica. Dentro de lo que es lo que nosotros idealizamos como billete, tenemos 2 clases de moneda. La moneda de papel y el papel moneda. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Y ahora se van a dar cuenta por qué. La moneda de papel es un título de crédito que el Estado emite, imprime a través de un órgano, en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina,
que de alguna forma no tiene prácticamente valor intrínseco, o sea, tiene tan solo el valor de impresión del billete, pero carece de valor propio, digamos, sino que representa, y es simbólico porque representa un valor que es el que figura impreso en el billete, ¿está? ¿Quién determina ese valor? El propio Estado. O sea, es el Estado el que dispone el valor que va a tener cada billete. Ahora, la moneda de papel, a su vez, tiene una característica que es coincidente con lo que vimos recién respecto del curso legal de la moneda. La moneda de papel tiene curso legal. ¿Qué significa esto? Que es ese tipo de moneda la que el Estado, cuando la emite, respalda en sus arcas, comprometiéndose que si al ciudadano se presenta, le va a entregar al portador la cantidad de oro o divisa que allí se indique. Ahora bien, ¿cuánto en realidad de esa moneda de papel que el Estado emite tiene respaldo en las arcas del Estado? Bueno, en algún momento, vamos a ver un poquito más adelante, pero en algún momento nuestro sistema jurídico dispuso que el 100% tenga respaldo, pero en realidad no, digamos, en la mayoría de los países, y en la actualidad es así también en nuestro país, dentro de lo que nosotros llamamos moneda de papel, hay un 25% que es el que realmente debería tener respaldo en las arcas del Estado. O sea, lo que verdaderamente debería reflejarse con la idea de curso legal. Si así fuera, si dentro del 100% de moneda de papel que el Estado emite, al menos el 25% del mismo se encuentra respaldado y para el ciudadano fuera convertible, esa moneda de papel sería sana en términos económicos. Por eso es que hacemos generalmente una distinción que ustedes ven allí reflejada. El 25% de moneda de papel que efectivamente tenga respaldo es lo que se llama moneda representativa. Y el 75% que en realidad no lo tenga se denomina moneda fiduciaria, cuando si bien el Estado la emite haciéndole saber al ciudadano que tiene respaldo, en realidad fácticamente no lo tiene, pero el ciudadano confía que sí, y por eso digamos, no es representativa, sino fiduciaria. Ahora bien, ¿cómo sabemos de toda la moneda de papel que un Estado emite qué moneda de papel es representativa y qué moneda de papel es fiduciaria? Bueno, en realidad es un mero tecnicismo porque en la práctica no habría forma de comprobar si el billete que tengo yo en la billetera es representativo y el que tiene Nadine es fiduciario y el que tiene María no lo sabemos. ¿Cómo lo sabríamos? Si todos los ciudadanos argentinos nos presentáramos ante el Banco Central con la totalidad de nuestro billete emitido en nuestra billetera, bueno, al que le dieran el respaldo en oro o en dólares, en nuestro caso, habría tenido moneda de papel representativa, y el que no lo hubiera obtenido habría tenido moneda de papel fiduciaria. Pero en realidad es una distinción netamente teórica, como pueden evidenciar, porque no tiene posibilidad de comprobación, ¿está? Pero lo cierto es que lo singular es que la moneda de papel es ese título de crédito con curso legal. En cambio, el papel moneda, que es la última clase que tenemos allí, es un billete que también emite el Estado, pero sin atribuirle garantía, con lo cual es un billete que tiene curso forzoso, o sea, refleja lo que vimos anteriormente acerca del curso forzoso. ¿Por qué el Estado emite esta clase de moneda? Para cancelar deudas dentro del territorio nacional. En algún momento se emitió este tipo de papel moneda, sobre todo en nuestra era de emergencia económica anterior al que finalizó con el gobierno, cuando asumió el gobierno de Macri. Y recordarán ustedes en nuestro pasado no tan reciente, pero que está vigente en nuestras memorias, este tipo de papel moneda que en algunas provincias se emitió. Acá podemos mencionar como ejemplo el Secacor, el Bocanfor, el Quebracho, bueno, todos los papeles que se emitieron
dentro de las jurisdicciones provinciales para la cancelación de deudas dentro del territorio provincial. Si uno quería viajar al extranjero no le servía, o si quería pagar ciertas obligaciones fuera del territorio provincial tampoco le servía, con lo cual queda bien reflejado que es un título de valor que el Estado emite, pero no le otorga ningún tipo de garantía, es inconvertible, tiene curso forzoso, y únicamente reposa su utilidad en la medida en que el ciudadano confíe en el Estado, provincial o nacional. ¿Está? Por último tenemos las teorías sobre el valor de la moneda. Con esto terminamos de construir esta base para lo que viene más adelante. Hay tres teorías sobre el valor de la moneda, lo que llamamos el valor nominal, el valor real y el valor de cambio. Empezamos por el más fácil, que es el valor real. El valor real es el valor intrínseco de la moneda, material con que está hecha. O sea, el valor de confección de la moneda, ese es el valor real. Con lo cual, si yo pienso en las clases de moneda que vimos recién, pienso en la moneda metálica, en la moneda de papel y el papel moneda, solamente tendría un verdadero valor real la moneda metálica, porque es la que verdaderamente va a tener una importancia por el metal en el que está confeccionada. En cambio, el valor real de una moneda de papel o de un papel moneda sería efímero, porque no debe salir más que milésimas de centavo la impresión de un billete. ¿Tá? Segundo valor que interesa, el valor nominal. ¿Cuándo una moneda tiene valor nominal? El valor nominal es el que establece el Estado a través de, insisto, en forma normativa, a través de su órgano específico, en nuestro caso el Banco Central, con prescindencia del valor de cambio de ese billete. O sea, independientemente de lo que el billete representa en términos de poder adquisitivo. Para que ustedes se hagan una idea, si ustedes piensan en un billete, por ejemplo, de 1.000 pesos, bueno, el valor real sería 0,001 centavo que al Estado le salió fabricar e imprimir ese billete. El valor nominal es 1.000, porque esa es la cifra estampada y fijada por el Estado, que es la que determina cuánto va a valer. Por eso el Estado es el único que tiene esta potestad para establecer el valor nominal del billete, y ese valor, el billete va a valer 1.000 pesos hoy o va a valer 1.000 pesos mañana, independientemente de cuánto yo hubiera podido comprar con 1.000 pesos. Para que ustedes se den una idea, pensemos en la inflación que vivimos. Yo tengo el valor nominal hoy de ese billete de 1.000 pesos que hoy me alcanzan para comprar 10 paquetes de yerba. ¿Tá? Ahora, en un mes, ese billete va a seguir teniendo un valor nominal de 1.000 pesos, y sin embargo, en poder adquisitivo, tal vez ya no me alcance para comprar 10 paquetes de yerba, me alcance para comprar 9. Pero eso al valor nominal no le importa. El valor nominal es siempre el que le fija el Estado con prescindencia de su valor de cambio. O sea, independientemente de cuánto represente en poder adquisitivo ese billete. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Por último, tenemos el valor de cambio, también llamado valor bursátil, valor comercial, valor bancario, valor corriente. Este valor de la moneda se fija en términos comparativos con otras monedas de otros países. O sea, cuando yo analizo cómo está Argentina, cómo está el peso en relación al dólar, en relación al euro, en relación al real, estoy analizando el valor de cambio de la moneda, o sea, el valor que tiene nuestra moneda con relación a otras, y es el que lógicamente se toma en el ámbito del mercado internacional, y cuando el ciudadano quiere adquirir divisa, ¿tá? O sea, cuando yo voy a comprar una moneda extranjera, entonces el valor que me toma el banco para venderme, o la casa de cambio para hacerme la venta, es un valor de cambio, ¿tá? Bueno, teniendo en cuenta estos tres grupos de concepto, curso de la moneda, tipos de moneda y teoría sobre el valor de la moneda, vamos ahora a lo que sigue, que son
las dos clases de obligación de dar suma de dinero que este código regula. Hasta acá tenemos el concepto que ya hemos analizado, pero que ahora va a tener una bifurcación. ¿Por qué? Porque si bien en ambos casos tenemos dos clases de obligación de dar suma de dinero, en ambos casos el deudor entrega una determinada o determinable cantidad de moneda, la utilidad y la finalidad con que lo hace es distinta, ¿está? En la obligación puramente dineraria, la obligación del deudor es la de entregar una cantidad de moneda determinada y la cumple entregando la exacta cantidad de moneda establecida en la obligación. Y a este tipo de obligación se le aplica el valor nominal de la moneda, o sea, lo que en estos términos nosotros denominamos el principio nominalista, o el nominalismo. Para que ustedes reflejen esto en un ejemplo, es el caso del mutuo, el mutuo bancario, el préstamo bancario. Si yo me voy al Banco de la Nación Argentina y contraigo un préstamo para comprarme un inmueble, por ejemplo, le pido al banco prestado 5 millones de pesos, estoy asumiendo, estoy contrayendo una obligación puramente dineraria. ¿Por qué? Porque la prestación que yo voy a deber es una determinada cantidad de moneda y la voy a cumplir entregando la exacta cantidad de moneda establecida. Más intereses, eventualmente, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero si yo, en términos de capital, le pedí prestado al banco 5 millones de pesos y debo devolverlo al banco en 20 años, en 20 años le voy a deber al banco 5 millones de pesos, ¿está? O sea, no va a producirse ninguna variación en la cantidad de moneda que yo voy a tener que devolverle al banco. Y al aplicarse el principio nominalista a esta clase de obligación, eso implica que si yo le debo hoy 5, lo que decíamos recién con los paquetes de yerba, si yo hoy le debo al banco 5 millones de pesos, le voy a deber al banco en 20 años 5 millones de pesos, independientemente de que hoy me sirvieran para comprar un inmueble y que en 20 años me sirvan para comprarme una moto. ¿Está? Eso en esta clase de obligación no interesa. El principio nominal implica que yo deba la cantidad numérica reflejada en el billete y no más. Podré deber mayor cantidad, pero ya no en concepto de capital, sino en concepto de intereses. Insisto, es un concepto distinto que vamos a referirnos en la última parte de esta bolilla. Tienen allí transcripto una jurisprudencia que viene bien para que vean ustedes cómo se aplica. El supuesto, la parte pertinente que interesa dice así: en la deuda de dinero, el objeto de la prestación está constituido por la suma determinada numéricamente en el origen de la obligación. El valor nominal está incorporado al vínculo y por ello puede decirse que la cuantificación del crédito es intrínseca a la relación obligatoria. El crédito está integrado en el patrimonio del acreedor y recíprocamente la deuda está formada en el patrimonio del deudor en su entidad, que es dinero, y en su cantidad, que es el número de signos monetarios expresados en su valor nominal. El deudor debe 1 peso y pagará 1 peso cualquiera sea la alteración del valor real ajeno a la naturaleza de esta obligación. ¿Está? O sea, siempre, y acá piensen ustedes en el ejemplo del mutuo o préstamo bancario. Si yo contraje un crédito para devolver una determinada suma de dinero, a fin de cuentas voy a deber esa exacta suma de dinero. Y esto va a ser así independientemente del poder adquisitivo de la moneda y de cuánto pueda variar ese poder adquisitivo en razón de procesos inflacionarios, de devaluación de la moneda, de deflación, lo que fuere que sucediere. O sea, yo voy a seguir debiendo la exacta cantidad de moneda establecida
en el principio del contrato de la obligación. En cambio, en la segunda clase de obligación de dar suma de dinero, que este código regula ya en forma expresa, que es la denominada obligación de valor, la cosa no se mantiene igual. ¿Por qué? Primero, esta clase de obligación tuvo recién consagración legislativa en este Código Civil y Comercial. En el Código de Vélez Sarsfield no existían, no estaban reguladas, no obstante lo cual tenían una importante utilidad práctica, los jueces y la doctrina hablaban de ellas. Por eso es que el legislador decidió su incorporación formal al derecho positivo, dándoles una regulación específica, porque no toda obligación de dinero tiene el mismo sentido, como les decía recién. Yo pienso en el contrato de mutuo bancario y pienso que el deudor se compromete a devolver el dinero que pidió prestado y luego lo quiero reflejar a otro tipo de utilidades prácticas, como por ejemplo el pago de una indemnización al padre por el fallecimiento de un hijo, que se gradúa en una suma de dinero, y claramente que la finalidad del dinero no es la misma. Por eso es que se consagra este tipo de obligación de valor justamente para aquellos casos en donde el dinero no es el fin, sino el medio en la obligación. O sea, el dinero se utiliza para resarcir un valor concreto. Por eso no es propiamente el objeto de la prestación como lo es en el caso de la obligación puramente dineraria. Acá el dinero se utiliza para, por ejemplo, la obligación de pagar daños y perjuicios, entre otros, pero tenemos ahí otros supuestos: el enriquecimiento sin causa, la indemnización por expropiación, la deuda de medianería, la obligación de alimentos, entre otros. Son supuestos que la doctrina va, y la jurisprudencia va calificando a la par que va haciendo interpretación de esta ley, de este código, y va estableciendo, bueno, esta clase de obligación es de dar suma de dinero, pero ¿qué es? ¿Es una obligación puramente dineraria o es una obligación de valor? Bueno, ¿qué es lo que tiene de diferente la obligación de valor? Que acá ya no aplicamos el principio nominalista, aplicamos el principio valorista o de valor de cambio. ¿Qué significa esto? Que acá sí me importa cuánto refleja de alguna forma esa moneda en términos de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque como yo intento utilizar el dinero para reparar, por ejemplo, en nuestro ejemplo más gráfico, la indemnización de daños y perjuicios, como les decía recién, al padre por el fallecimiento del hijo, yo intento reparar el sufrimiento de ese padre a través de una suma de dinero. Y como puede pasar mucho tiempo hasta que el padre cobre esa indemnización, me interesa que al momento en el que lo haga, ese dinero verdaderamente le sirva para reparar esos daños, como si la hubiera cobrado el mismo día del siniestro, del accidente de tránsito. ¿Se entiende? Por eso acá sí me importa cualquier proceso inflacionario, cualquier devaluación de la moneda, hiperinflación, cualquiera sea la circunstancia que afecte al valor de cambio de la moneda. ¿Por qué? Porque me interesa que el valor concreto quede reparado. Por ello no aplico el principio nominalista y aplico el principio valorista. ¿Qué implicancia tiene esto? Que yo pueda hacer reajuste de la obligación. Vamos a leer qué dice el código y les explico un poquito más esto último. El artículo 772 dice: cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Eso es lo que nos importa, lo demás no viene no suma mucho. Vuelvo a trazar el paralelo. Hace un ratito decíamos, si yo le pido prestado al banco 5 millones de pesos, en 20 años yo le voy a deber 5 millones de pesos de capital más intereses. En una obligación de valor yo tengo
el acreedor pide en concepto de indemnización, el día de hoy, 5 millones de pesos, un concepto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, y en 2 años, después de que el juez dictó sentencia, y que ese acreedor va a instar el cobro de su crédito, tengo que tener en cuenta todo el tiempo que ya ha transcurrido desde la fecha del accidente hasta la fecha en que el acreedor va a practicar la liquidación de esa deuda. Con lo cual acá ya no va a deber 5 millones de pesos, va a deber la suma que resulte de la actualización o de la capitalización que vaya a hacerse de ese monto inicial pretendido en la demanda y que el juez haya acogido en la sentencia, debidamente actualizado conforme a una tasa de interés, pero que se aplica retroactivamente desde el día en que la obligación nació. ¿Y cuándo nace la obligación de indemnizar? Ya se los he comentado, nace en el mismo momento en que se produce el daño. O sea que si yo pienso en un accidente de tránsito, la obligación de indemnizar va a nacer en el hecho ilícito del accidente de tránsito. Y aunque el juicio tarde 10 años, y yo tarde 10 años en poder cobrar esa deuda, la diferencia va a estar en que yo voy a poder aplicar el valor, el principio valorista, el valor de cambio, y hacer una actualización tomando como pauta una tasa de interés para equilibrar el poder adquisitivo que tenía la moneda cuando yo inicié mi demanda al momento en el que yo voy a exigir el pago de ese monto. ¿Está? Incluso este proceso de actualización, hay juzgados, como por ejemplo el juzgado donde yo trabajo, que esa actualización la realizan en la misma sentencia. Sale la sentencia, fallo, apartado 1, hacer lugar a la demanda, condenando a Juan a pagar a María la suma de tantos pesos. O sea, pienso en el monto de la demanda o lo que resulte probado. Por ejemplo, si probó los daños y perjuicios que sufrió en el 100% de lo que reclamaba, será el monto íntegro de la demanda. Bueno, supongamos que son 5 millones de pesos. Apartado, a eso le agrega con más intereses de la tasa tal, que después le voy a contar qué tasa se utiliza, desde la fecha de mora, que se toma la fecha del accidente, como yo les digo, que es desde el momento en el que el deudor tuvo que haber indemnizado y no indemnizó, y obligó al acreedor a llevarlo a juicio, hasta la fecha del efectivo e íntegro pago. Apartado segundo, realizar la primera actualización de la deuda, calculada al día de la fecha, desde la fecha del accidente al día en que se dicta el fallo, conforme a pautas que ya el sistema nuestro tiene, pero es muy sencillo. Yo después, si quieren, les muestro acá en la computadora algunas páginas que tienen calculadoras de esto, y determina que debe 5 millones en concepto de capital, y tantos pesos en concepto de intereses moratorios, porque lo calculamos desde allá. Como el deudor debía indemnizarlo desde el momento del daño, ya desde allá, al no haberlo hecho, entró en mora. Por eso, desde la fecha de mora hasta la fecha en que el acreedor termine de cobrar el último centavo, va a poder ese acreedor seguir actualizando el monto de ese capital. Esto es lo que al abogado muchas veces lo enloquece en la práctica. Ustedes van a escuchar cotidianamente el tema de las planillas, las liquidaciones, porque cuando uno, y no hablo en términos laborales, las liquidaciones de indemnización, eso son otra cosa que no tiene nada que ver. Acá hablamos de cálculos de actualización, porque la obligación es una obligación de valor que yo tengo que mantener actualizada en su valor justamente de cambio, porque no es una obligación a la cual yo le esté aplicando un principio nominal, por eso le puedo le puedo continuar haciendo que el dinero, que la moneda mantenga su poder adquisitivo,
Y en base a eso, muchas veces los abogados terminan derivando sus consultas a estudios contables, o incluso a la propia biblioteca del Poder Judicial, que tiene un área que también se encarga de este tipo de liquidaciones, y que en realidad es una tarea bastante sencilla, que no amerita que uno tenga que relegar parte de los honorarios para que el trabajo lo haga otro, digamos. O sea, no admite mayor complicación. Si quieren, después al finalizar, ya cuando estemos cerrando el tema, les muestro cómo se hace. Vamos a nuestro derecho positivo. A ver, ¿qué hora estamos? Bueno, en nuestro sistema jurídico tenemos distintos periodos. Esto está muy bien explicado en el libro del Dr. Claps, distintos periodos acerca de cómo fue variando la regulación de este tema desde el Código Civil y Comercial hasta el Código Civil, desde el Código Civil de Vélez, perdón, hasta el Código Civil y Comercial actual, pasando por el gran hito que representó la Ley de Convertibilidad 23.928. Inicialmente, cuando Vélez Sarsfield sanciona el código hasta el año 1991, o sea, hasta que se sanciona la Ley de Convertibilidad, regía para las obligaciones de dar suma de dinero el principio nominalista. Imaginemos que no había una distinción con obligaciones de valor aún regulada, o sea, yo tenía regulado un único tipo de obligación de dar suma de dinero, y conforme al artículo 619, se le aplicaba a ese tipo de obligación el valor nominal de la moneda. Sin embargo, como la situación en nuestro país siempre tuvo idas y venidas en términos inflacionarios, se admitían ciertos mecanismos para realizar lo que se llama indexación o actualización o repotenciación de la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda perdía valor adquisitivo, el dinero perdía valor adquisitivo, entonces se buscaba, como no podíamos entrar por la puerta, entrar por la ventana. ¿Cuáles eran esas ventanas? Bueno, se admitían ciertas cláusulas de estabilización, por ejemplo, es todo lo mismo, cláusula de estabilización, repotenciación de deuda, actualización, indexación, quiere decir todo lo mismo. Es tratar de que el dinero mantenga su valor de cambio, su poder adquisitivo. En principio, si yo pienso en el nominalismo, eso no está permitido, pero como les decía recién, generalmente en el derecho privado se buscaba la alternativa para lograr que eso, digamos, el acreedor no pierda en términos económicos. Y se utilizaban diversas cláusulas, por ejemplo, la cláusula de moneda extranjera, ajustándose a través de la cotización de otra moneda, la cláusula tomando en cuenta índices, por ejemplo, índice de precio al consumidor, índice de la construcción, que hasta ahora se utilizan en algunos tipos de contrato, cláusula de evolución de precio de producto o mercadería, por ejemplo, si yo pienso en los contratos de arrendamiento rural, por ejemplo, generalmente el precio se fija conforme al precio del quintal de soja, entonces varía el precio de la soja, varía el precio de la locación o del arrendamiento. Cláusula de pago en valor oro también, o sea, ato mi precio a lo que fluctúe el valor del oro, etc. O sea, yo buscaba de dónde prenderme en el paracaídas para que si en algún momento el paracaídas subía, mi precio pudiera mantenerse en pie. Pero en principio, como les digo, eso no estaba contemplado en el texto del artículo 619. Y cuando el 27 de marzo del año 91 se sanciona la ley de convertibilidad, esto se acentúa mucho más. ¿Por qué? Porque la ley de convertibilidad, recuerden, ustedes se sanciona en un marco de hiperinflación en nuestro país, donde había una importantísima fluctuación del valor de la moneda. El kilo de pan valía 1 peso a la mañana y 70 pesos a la tarde, y eso, en el medio de ese marco, se sanciona esta ley tratando de paliar un poco los efectos de ese proceso hiperinflacionario, y se producen cambios innovadores. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se produce la convertibilidad del austral al peso, y del peso la paridad al dólar, el famosísimo 1 a 1.
cada 10.000 australes se equiparaba a un peso y se ata, es allí donde se ata nuestro peso al dólar. Es esta ley donde se crea nuestro peso vigente. Y se establece la moneda que el Estado iba a emitir iba a ser moneda de papel, y la iba a respaldar en un 100% en sus reservas. El Banco Central iba a respaldar el 100% en oro y en divisa extranjera de lo que iba a imprimir. Con lo cual iba a pasarse al sistema a la moneda de papel, no al papel moneda. A su vez establece la inembargabilidad de las reservas del Banco Central. Se reforman 3 artículos del Código Civil de Vélez, entre ellos el artículo que acabo de mencionar, que es el artículo 619, y con esa modificación se produce la reafirmación del principio nominalista, estableciéndose la prohibición de establecer justamente ese tipo de cláusulas de estabilización o de indexación que hasta ahí se venían tolerando. Ahora el legislador las prohíbe en forma absoluta, las considera nulas. A continuación tienen transcripto el artículo 7 de esa ley de convertibilidad, que es lo que se reflejó en el artículo 619 del Código de Vélez. Si los quieren buscar, son artículos sumamente pertinentes para el estudio de este tema. Tienen allí igualmente transcrito ambas normas. El artículo 7 y cómo quedó ese artículo 619. Aclaro que este artículo 7 mantiene vigencia. Esto para que lo tengan, cuando hagan su lectura, tengan en cuenta que esto aún rige. Bueno, a partir del año 2002 y hasta el año 2015 inclusive, entramos en un periodo de emergencia económica coincidente digamos, con la mayoría del gobierno de las presidencias de los Kirchner, y allí hubo de vuelta un viraje porque volvimos al papel moneda, con lo cual volvimos al curso forzoso, a la moneda inconvertible, y se establecieron, si bien se mantuvo la vigencia del principio nominalista, y se mantuvo la prohibición de utilizar métodos de actualización de las deudas, se establecieron también ventanas, como por ejemplo el CER y el CBS, el coeficiente de estabilización de referencia y el coeficiente de variación salarial, índices y elementos que se utilizan incluso hasta la actualidad, que son también tasas o coeficientes de variación que me permiten hacer actualizaciones. Bueno, este periodo de emergencia económica finalizó cuando asumió el gobierno de Macri, que es el que puso fin a esto, y ya recordarán ustedes, ya entramos a mediados del 2015 con la vigencia del Código Civil y Comercial. En nuestro artículo 766 se mantiene la vigencia del principio nominalista. Están aún así prohibidos los mecanismos de repotenciación o actualización de deuda, pero se admiten los mecanismos de repotenciación indirectos, que son básicamente los intereses, como les decía recién. El interés tiene un componente, voy a tratar de buscar, no sé si lo tengo en esta computadora, pero voy a tratar de buscar un trabajo que habíamos elaborado para las jornadas de derecho civil de hace un par de años atrás, acerca de los intereses como medio, como método de repotenciación de deuda, porque en realidad es la nueva ventana que tiene este régimen. Si bien los intereses siempre existieron, el interés actualmente tiene un componente dentro de lo que uno conoce como la tasa de interés. Hay un porcentaje de esa tasa que tiene una función repotenciadora de la deuda, justamente lo que el legislador en principio prohíbe. Por eso, en realidad, se entiende que lo que está prohibido son los mecanismos de indexación directos, pero no los indirectos a través de los intereses. Y aclaro, como les dije recién, hay 2 artículos de esa ley de convertibilidad que aún mantienen vigencia. La ley fue derogada en partes por las leyes y decretos de emergencia económica, pero esos 2 artículos 7 y 10, que son justamente los que mantienen la vigencia del principio nominalista,
están aún subsistentes hasta la actualidad. ¿Está? A ver, bueno. Otro tema importantísimo. A ver, estoy pensando. Sí, me parece que es pertinente que les haga acá el comentario. Sí. Bueno, hay un tema que vuelvo para atrás para dejar algo que nos sirva. Hay un tema que está muy en boga, digamos, hace algunos años, que de alguna forma constituye el limbo, digamos, que eso que no sabemos bien qué es, que son los créditos UVA. Con los créditos UVA sucede una cuestión bastante singular porque en realidad uno cree que devuelve, o sea, para los que no están en tema y no han por ahí tomado conocimiento de esto, el UVA es una unidad de valor adquisitivo, como el nombre lo indica, que refleja digamos, cotiza y tiene un valor, es una unidad de valor. O sea, yo sé que un UVA vale una determinada cantidad de pesos en la actualidad. Y como es una unidad de valor que fluctúa y que varía, va generalmente en ascenso, y eso me va incrementando el monto de la deuda. Ahora bien, yo tengo ahí como un tema bastante, o sea, hay para mí una cuestión ahí de constitucionalidad que en ningún momento se planteó, entiendo por qué, pero es interesante para el que ha estado en tema o ha contraído un crédito en UVAs, que sepa a dónde fue. Porque en realidad la letra chica, como ya se imaginan ustedes, nadie te la explica. Y en realidad no lo debe ni conocer, salvo que sea abogado o contador, no lo debe conocer tampoco el empleado que los asesora en un banco. Hasta acá nosotros tenemos que nuestro régimen en realidad tiene tan solo dos clases de obligación de dar suma de dinero. La obligación puramente dineraria y la obligación de valor. También sabemos que a la obligación puramente dineraria se le aplica el principio nominalista, lo que veda la posibilidad de actualizar la deuda conforme la inflación o la devaluación de la moneda, o sea, el deudor va a deber la exacta cantidad de moneda convenida en el contrato o en la obligación inicial, al día de su vencimiento, con prescindencia de su valor adquisitivo, etc. Y por otro lado, también dejamos en claro que a la obligación de valor, al aplicársele el principio valorista y utilizar el dinero como un medio para resarcir un valor concreto, sí permite la actualización de la deuda. ¿Está? Utilizando una tasa de interés, me permite mantener el poder adquisitivo de la moneda y ajustar el valor de la deuda teniendo en cuenta procesos de inflación y de devaluación de la moneda. ¿Está? Bueno, el gris en esto, o sea, hasta ahí yo tengo o es blanco o es negro. O la deuda se puede actualizar o la deuda no se puede actualizar. Deuda en el sentido de capital, insisto por 15ª vez. Más intereses lo vamos a ver al final, pero el capital en una deuda puramente dineraria no se puede actualizar y sí se puede actualizar si la obligación es de valor. ¿Qué pasa con los créditos UVA? Nosotros decíamos recién que el ejemplo en la obligación puramente dineraria era justamente el mutuo o el préstamo bancario. Bueno, en el préstamo bancario yo me presento al Banco de la Nación Argentina, y le pido 5 millones de pesos para comprarme una casa. Si la obligación es puramente dineraria, yo le voy a devolver 5 millones de pesos en 20 años, más intereses. Pero de capital le voy a deber 5 millones de pesos.
Si yo tomo, a diferencia de este crédito bancario puramente dinerario, tomo un crédito UVA, lo que sucede al principio de la relación contractual es transformar los 5 millones de pesos en UVAs, o sea, divido 5 millones dividido lo que cotice el UVA, suponiendo que el UVA estuviera, ignoro chicos cuánto está. Si alguien conoce, habilita el micrófono y me lo cuenta. De paso voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, para leer el chat si alguien quiere escribir. Suponiendo que el UVA está 20 pesos. Cada UVA vale 20 pesos. Bueno, entonces divido 5 millones dividido 20. Me da una determinada cantidad de UVAs, ¿sí? Bueno, a partir de ese momento en que yo contraigo ese crédito en UVAs, yo ya dejé de deberle al banco 5 millones de pesos. ¿42 pesos está el UVA? Bueno, a ver, vamos a hacer el cálculo. 5 millones de pesos dividido 42, yo debería, para redondear, 120.000 UVAs, ¿sí? Sigan ustedes el cálculo abran la calculadora en su computadora. 120.000 pesos le debo hoy, perdón, 120.000 UVAs. Ahora, el UVA hoy vale 42 pesos, pero yo contraigo un crédito que voy a devolver en 20 o 30 años. Y como el UVA varía, cotiza y adquiere un valor, es posible que fluctúe. Esto está pensado para economías chatas, lineales, economías que no tienen la inflación galopante que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si yo pienso hoy, año 1, ¿sí? Yo hoy, año 1, tengo 5 millones de pesos que me representan 120.000 UVAs, ¿sí? Cada uva vale 42 pesos. Ahora, llevo esto a 20 años, no es muy complicado. Si yo pienso en una inflación como las que tenemos nosotros, es probable que el UVA ya no valga 40 pesos o 42 pesos en 20 años. Supongamos que así, tranquila la marcha, valga 100 pesos cada uva. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Ya no debo. O sea, tenía yo 120.000 uvas, que era como había transformado mi capital inicial, porque representaban 42 uvas. Pero ahora resulta que 20 años después, el uva vale 100 pesos. ¿Saben a cuánto se me fue la deuda? ¿Alguien hizo el cálculo? ¿Nadie abrió su calculadora? ¿Saben a cuántos millones de pesos se me fue? ¿Se me incrementó la deuda? A 12 millones de pesos. ¿Se dan cuenta o no? ¿Por qué sucede esto? Porque ato mi crédito a una unidad de valor que va a su vez atada a la inflación, porque el UVA cotiza también teniendo en cuenta la inflación, y me dispara el capital, me produce una actualización del capital. Algo que si yo lo pienso en términos de dinero y pienso en un crédito bancario, estaría prohibido. ¿Me explico o no? Por eso, para mí hay ahí un cuestionamiento de inconstitucionalidad que no se hizo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el UVA comenzó a implementarse más o menos hace 3 años atrás en el mercado inmobiliario. Exactamente lo mismo para planes de ahorro de automotor que también se hacen en UVA. Lo mismo. Aparece el UVA, esto es así. El dinero que yo pido prestado se transforma en UVAs, el valor del UVA varía, el valor de lo que yo debo varía. O sea, es una ecuación sumamente sencilla, que les puedo asegurar que a más de uno no se le explicaron. ¿Por qué pasa esto? Porque el crédito de UVA salió en la materia más significativa, que fue en los inmuebles, vino a posibilitar que un grueso de gente, un grueso de personas, pudieran acceder a una vivienda propia. Y en ese momento, les cuento en mi experiencia, yo van a ser 3 años más o menos, en junio, julio, estaba interesada en contraer un crédito bancario. En ese momento, yo iba a comprar una propiedad que estaba cotizada en 2 millones de pesos. Bueno,
2 millones de pesos implicaba que si yo le pedía ese dinero al banco, yo tenía, en ese momento el crédito UVA comenzaba a implementarse, tenía ahí las dos alternativas. Si yo tomaba un crédito tradicional, lo que el banco hasta ese momento ofrecía, iba a pagar una cuota mucho más alta mensualmente, pero mi capital iba a ir decreciendo, nunca aumentando. El capital siempre iba a deber un poco menos, iba a pagar la cuota, empezando siempre, ustedes ya saben que cómo es el sistema de amortización y cómo se empieza pagando, eso en algún momento ya ignoro si no lo saben, pero creo que ya es conocimiento público, digamos, cómo se produce, si no lo estudian perfectamente en derecho comercial, por las dudas, pero siempre el capital decrece en el crédito tradicional. Se me ajusta porque lógicamente que me aplican un porcentaje súper alto de intereses, por eso se me infla en un número importante el monto de la deuda, sí. Pero el capital siempre baja, nunca sube. En cambio, si yo tomaba un crédito en UVA, pagaba una cuota que me representaba más o menos la mitad de lo que iba a pagar en un crédito tradicional, pero con un capital ajustable. Y ahí uno hace el balance de qué me conviene. ¿Por qué? Porque el crédito UVA, como les decía, fue accesible porque pedía esto, pensemos acá, por ejemplo, todo el barrio Santa Catalina fue vendido con créditos UVA, y permitía a que el nivel de vida promedio de la gente, la población que tenía un salario no muy alto, pudiera acceder a tener una vivienda propia, dejara de tirar la plata en el alquiler. En ese momento era un valor bastante semejante de lo que pagaba en concepto de alquiler y lo que iba a pagar en concepto de cuota al banco, y valía la pena. Ahora, uno agarra la calculadora 3 años después y nota la diferencia. Les digo yo que tomé un crédito tradicional. Yo tomé un crédito tradicional comenzando a pagar una cuota que en mi salario representaba un dinerísimo importante, y hoy sigo pagando exactamente el mismo monto. En cambio, la persona que contrajo, y al banco le debo menos de lo que inicialmente le debía. En cambio, si yo hubiera tomado un crédito UVA, a la fecha, dada la fluctuación del UVA, estaría pagando una cuota, creo que están pagando más o menos lo mismo o más ya de lo que estoy pagando yo en la actualidad ese crédito, y con un capital que yo de acá a 17 años todavía no sé lo que va a pasar con el UVA. Por eso es que, si bien, esta es la aliciente de esto, si bien existe la posibilidad de que en algún momento se produzca un desfasaje que yo no pueda cubrir, todos estos sistemas de mutuo prevén que la persona tenga que destinar un tope, por ejemplo, un 25% de su salario a cubrir el monto del crédito. Más no me puede tocar el banco. Con lo cual, si yo dejo de pagar el crédito, o lo que pago del crédito no me alcanza a cubrir la cuota entera, en algún momento nos vamos a tener que sentar de nuevo sobre la mesa y renegociar las cláusulas. ¿Por qué? Porque ese dinero que representan esa cantidad de uvas que yo contraje, ya no los voy a poder devolver en 20 años. Tal vez mi crédito lo termine pagando en 30 años. Por eso, la cuestión, digamos, al meternos en este tipo de créditos es una de cal, una de arena. O sea, yo si bien obtengo mi vivienda propia, y eso implica que dejo de tirar dinero en un alquiler y bla, 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 pero al mismo tiempo sé que lo que estoy contrayendo difícilmente lo cancele como yo quiera. Acá las pautas las va a marcar el valor del UVA. Y si en algún momento yo no puedo pagar la cuota, sé que voy a poder pagar hasta un tope específico, que es lo que el banco puede tocar, digamos, o afectar de mi salario, pero ya no lo voy a poder cancelar en 20 años. Tal vez esté toda la vida pagando el crédito. Algo que por ahí uno como deudor piensa al momento de contraer un crédito. Bueno, ¿y en cuánto tiempo lo cancelo? Bueno, 20 años, voy a tener tantos años y ya voy a tener la casa propia, ya la voy a cancelar. Y bueno, eso en términos de crédito UVA, muy difícil. ¿Y por qué yo planteo que hay un gris ahí que
roza la inconstitucionalidad, porque el UVA en realidad produce la actualización del capital, algo que, porque además de eso lleva una tasa de interés el crédito que si bien es sumamente inferior a cualquier otro tipo de crédito, tiene ya un componente de interés propio. Pero el UVA produce la actualización del capital, y la actualización del capital está prohibida desde antaño en nuestra legislación. Acabamos de ver, está prohibida desde el Código Civil, desde la Ley de Convertibilidad, ratificado por las leyes de emergencia económica y por este Código Civil y Comercial. Está a un crédito puramente dinerario se le aplica el principio nominalista, y punto. Entonces, ¿por qué, se preguntarán ustedes, está previsto o el mismo Estado bregó por la creación de este tipo de crédito? ¿Y por qué nadie hizo ningún planteo de inconstitucionalidad? Bueno, justamente porque el UVA no es dinero. Entonces, el UVA no es moneda, no tiene curso legal. Con lo cual, no pasa nada, creamos una ficción y listo. Pero les diría que es más peligroso que lo que en algún tiempo en nuestra historia representó tomar créditos hipotecarios en dólares. En la época del 1 a 1, recordarán los más grandes, los bancos ofrecían el mismo dinero en pesos o en dólares. Bueno, mucha gente confió acá en el pesito argentino y lo tomó en pesos al crédito. Hubo mucha otra gente que ese mismo crédito lo tomó en dólares, y cuando el dólar se le disparó, tuvo que vender la casa. Y conozco casos, les digo, en mi conocimiento personal, conozco casos. Bueno, el UVA es tan peligroso como este último caso. No quiero asustar a nadie, ni que nadie salga corriendo a leer su contrato, pero es una realidad. Quien toma un crédito en UVA debe saber que si bien va a arrancar con beneficios interesantes en cuanto al monto de la cuota, en algún momento es factible que se produzca un desfasaje dada nuestra economía y que sabemos que no tenemos una inflación baja ni que tenemos una economía estable, y que en algún momento nos va a obligar a volver a sentarnos sobre la mesa a rediscutir esas cláusulas contractuales, y que sabemos que si tomamos un crédito a un plazo tan largo como son 20 o 30 años, probablemente nos lleve un poco más de tiempo cancelar el mismo. ¿Está? Esos son los riesgos. Dado el tema que estamos estudiando, viene a colación que hagamos esta mención, porque es un tema de pertinencia en nuestra realidad. Hoy los bancos ya no ofrecen créditos tradicionales, con lo cual es dificilísimo escaparle al UVA, dificilísimo, pero si tienen posibilidades por ahí en las concesionarias de autos, sí aún siguen teniendo este tipo de créditos, aunque la tasa de interés que les digan, imaginemos por ejemplo, que les ofrezcan venderles un auto con una tasa del 20% anual de actualización, y en paralelo les digan, pero tenemos el crédito UVA que tiene el 4%, hagan el cálculo. Hagan el cálculo, chicos. Agarren la calculadora. Fíjense qué sencillo es el cálculo. Piensen, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a cancelar este crédito? ¿En 2 años, como me da la concesionaria? 2, 3 años, bueno, hago el cálculo. Hoy, ¿cuánto vale el UVA? ¿Cuánto puede llegar a valer? Porque uno mira para atrás en la historia y es simplemente mirar 2 o 3 años atrás y ver cuánto varió el UVA. Hace 3 años atrás, les digo, en mi conocimiento, cuando era esa mi situación que yo averigüé, el UVA valía 14 pesos. Y hoy acaban de comentar que vale 42. 3 años pasaron. Con lo cual, si yo pienso que en 3 años tengo que cancelar ese crédito con la concesionaria, tendría que hacer un cálculo y tendría que pensar, bueno, espera, a ver, ¿cuánto le estoy pidiendo a la concesionaria y cuánto voy a tener que devolver en definitiva?
porque puede haber una relación que a prima facie sea muy tentadora, pero les digo, pagar una cuota fija les da una tranquilidad que no les va a dar. Es como trabajar en relación de dependencia. Yo sé que voy a cobrar tanto a fin de mes, sé que tengo que pagar tanto de cuota a fin de mes. Ahora, si de repente tengo un ingreso que fluctúa y tengo una deuda que fluctúa, la cosa se puede complicar. ¿Está? Esto tan solo es una breve referencia al tema, porque como les decía recién, tiene mucha salida práctica, y como les puedo asegurar, nadie le va a explicar la letra chica de este tipo de contratos, pero tienen que conocerlo. Ustedes tienen que saber que si están en presencia de un crédito UVA, el capital va a variar, pese a que nuestro sistema del derecho positivo vigente tenga previsto lo contrario para deudas que tienen esa naturaleza, donde yo estoy pidiendo prestado dinero y que debería aplicar el principio nominal. El UVA no es una ventana, es un garage en la casa. Entonces tengo que saber si me quiero ingresar a la casa por el garage. ¿Se entiende o no? O sea, esto es un análisis de costo-beneficio, y verdaderamente hacer el estudio pertinente si es conveniente o no. Porque aún si yo trabajo en relación de dependencia, yo tengo la certeza de que aunque sea una vez al año me van a aumentar el sueldo. Con lo cual, si yo pago una cuota fija, como sucedió en mi caso, por ejemplo, como les decía al principio, yo pagaba una cuota que en el momento en el que contraje el crédito era infinita y me consumía prácticamente todo mi sueldo, y hoy por hoy sigo pagando la misma cuota, pero mi sueldo aumentó, con lo cual ya la relación en términos de poder adquisitivo varió. Por eso a mí me resultó conveniente, por eso yo lo aconsejo. Ignoro si si subsisten ese tipo de créditos, pero si no, tienen que saber a dónde van. O sea, esta es una camisa de 11 varas, digamos. O sea, el crédito UVA tiene una gran utilidad y tiene una excelente llegada, porque la gente puede acceder a él sin tener un nivel altísimo de ingresos, y puede darle a la gente la capacidad de adquirir un bien de importante valor económico, pero uno tiene que saber a dónde va. O sea, si uno está consciente del riesgo que asume, bueno, métanle para adelante. Y si no, freno de mano, evaluemos qué otras alternativas financieras hay, aunque la tasa sea superior, aunque tengan una cuota más alta al principio, no tiene punto de comparación. Como les digo, fíjense, haciendo un cálculo sencillísimo, si yo le pedí al banco 5 millones de pesos hoy a un UVA de 42 pesos, que acá están diciendo que el UVA está 53, o sea, fíjense, en 20 años le voy a deber más del doble al banco de capital, más intereses de vuelta. Hagan ustedes el cálculo ahí para sacar sus conclusiones. Bueno, nos queda para la próxima clase la última parte de este tema que corresponde a las obligaciones de dar moneda, pero extranjera, algo que también tiene y tuvo sobre todo en nuestro país, también con el mercado inmobiliario, una gran utilidad cuando yo fijaba el precio del inmueble en dólares, por ejemplo. Bueno, en nuestro caso, que el dólar se utiliza mucho para ponerle precio a las cosas, también tenemos que saber qué pasa cuando el deudor contrae una obligación que debe devolver en moneda extranjera. ¿Está? ¿Es moneda? ¿No es moneda? ¿Tiene curso legal? ¿No tiene curso legal? Bueno, y una vez que terminamos eso, ya nos vamos al punto 3 de la unidad, que son los intereses. Vamos a ver qué clases de intereses tiene previsto el Código Civil y Comercial, y un tema que está vinculado a los intereses, que es el anatocismo, que es la capitalización de intereses, a ver si está permitido, si está prohibido, todo Código Civil y Comercial interpretado, lógicamente. El PowerPoint sigue bastante al pie lo que vamos viendo, así que pueden acompañarlo desde ahí, que ya lo subí hoy, ¿está? Bueno, voy a detener la